En este video vamos a estudiar las operaciones con números complejos. A saber, estudiaremos la suma, la resta, la multiplicación y la división de complejos. Vamos a empezar con la suma. Si yo tengo dos complejos, z1 y z2, los cuales van a ser igual a x1, y1, y z2 va a ser igual a x2, y2, entonces la suma de estos complejos se define de la siguiente manera. Es una definición bastante, yo diría, intuitiva. Yo simplemente sumo la parte real de z1 y la parte real de z2, coma la parte imaginaria de z1 más la parte imaginaria de z2. Y eso es absolutamente todo. Podemos ver un ejemplo completamente rápido. Vamos a decir que z1 va a ser igual. Bien, entonces z1 más z2 va a ser igual. Vamos a poner este 2 más bonito. Bien, esto va a ser igual a 2 menos 1, 3 más 8. Decimos 2 menos 1 porque este es un número negativo. Entonces la suma algebraica de 2 más menos 1 es simplemente 2 menos 1. Entonces decimos 1,11. Y eso es absolutamente todo. Ya hemos sumado dos números complejos. Como podemos ver, este proceso es bastante, digamos, bastante directo. Simplemente tenemos que sumar las partes reales y las partes imaginarias correspondientes. Bien, vamos ahora, y fíjate algo que casi se me olvida decir. Si los representamos utilizando la notación binómica que vimos en el video anterior, podemos decir, este es el mismo ejemplo básicamente. Yo simplemente lo voy a hacer de nuevo. Ya se supone que el ejemplo termina aquí. Ya tú puedes decir que acabaste. Pero utilizando la notación binómica, tenemos que 2 más 3i más, vamos a poner un paréntesis aquí, menos 1, esto es un menos 1. Menos 1 más 8i, y simplemente vemos que tenemos que sumar las partes correspondientes. De nuevo, el 2 con el menos 1, que me va a dar 1, pues 2 menos 1 es 1, y el 3i más el 8i, que me va a dar 11i. Y vemos que es completamente equivalente, así que no hay ningún problema en cómo tú lo hagas. Te presento la forma binómica porque por lo menos para mí en la multiplicación es más cómodo multiplicar utilizando la notación binómica que utilizando la definición de número complejo como par de números reales. Vamos a ver ahora la multiplicación. En pantalla tenemos la definición de la multiplicación de dos números complejos. Vemos que es un poquito más larga que la de la suma. En la de la suma solamente sumábamos aquí y acá, pero aquí tenemos que multiplicar prácticamente cruzado. Pero como te dije hace un momento, veremos que en la versión binómica esto se ve un poquito más claro, sobre todo porque podemos utilizar lo mismo que aprendimos en álgebra y multiplicación de binomios. Pero vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo. Y claro, recordamos que z1 es x1, y1 y z2 es x2, y2, igual como lo definimos acá. Pero para no repetirlo, simplemente coloqué la fórmula aquí. Pero veremos que esto se puede hacer, mira. Sea z1 igual a 3,4 y sea z2 igual a, no sé, 2,5. Y vamos a multiplicar estos dos números complejos. Solamente tenemos que aplicar la fórmula que tenemos aquí. Bien, vamos a hacer un paréntesis un poquito grande y decimos 3 por 2, yo lo voy a poner todo, voy a poner los pasos uno a uno. 3 por 2 porque x1 es 3 y x2 es 2. Luego un menos, me dice la fórmula, y1 que es 4, multiplicado por y2 que es 5. Entonces, coma, esto es una coma aquí, coma, x1 que es 3 por y2 que es 5. Luego, más x2 que es 2, x2 es 2, y y1 que es 4, y1 es 4. Y veremos que esto me da 6 menos 20, 15, 3 por 5, 15 más 8. Y esto simplemente me da menos 14 o negativo 14 más o
dicho, coma 23, mejor dicho, coma 23. Este es el número complejo con su parte real negativo 14 y la parte imaginaria 23. Esto se acabó aquí, o sea, ya aquí terminamos. Pero yo quiero hacerlo ahora con la notación binómica y vamos a ver que realmente es un poquito más fácil, así no hay que memorizarse esta fórmula que tenemos aquí. Esta identidad realmente es una identidad, pero vamos a llamarle fórmula. Digamos que entonces en notación binómica yo voy a decir 3 más 4i multiplicado por 2 más 5i. Entonces, ¿cómo yo hago esa multiplicación? Visualízate en álgebra, no te visualices ya en variable compleja. Si esto fuera álgebra, en álgebra aprendimos que era el primero por el primero. Bueno, entonces 3 por 2. Luego este por este, ¿cierto? 3 por 5 más 3. Yo lo estoy haciendo paso por paso, pero tú puedes hacerlo directo. 3 por 5 y la i. La i que tenemos aquí, la podemos poner afuera o la podemos poner aquí. Es lo mismo, no importa. Luego, el 4 por el 2. Ahora, vamos con este. Este con este. 4i, 4 paréntesis multiplicado con el 2 y una i. Y por último, más 4 paréntesis por 5, pero tenemos i por i. Entonces tenemos i al cuadrado, porque es como si fuera una variable, como si fuera una x por x cuadrado, pero en este caso i por i cuadrado. Y luego tenemos que esto va a ser 6 aquí, más 15i, más 8i, más 20, pero aquí es igual i al cuadrado. I al cuadrado es igual a menos 1, como vimos en el video anterior. Y luego entonces tenemos que esto es 6 más, podemos sumar estos dos, ¿cierto? Porque son 15i más 8i. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 23i. Y 20 por menos 1 es igual a menos 20. Y por último tenemos que 6 menos 20 es menos 14 más 23i. Y vemos que nos dio exactamente el mismo resultado que tenemos aquí, un resultado equivalente. Menos 14 y 23 es exactamente el mismo número complejo. De manera que si se te hace un poquito difícil memorizarte esta fórmula tan grande y fea que tenemos aquí, podemos simplemente utilizar la notación binómica y con lo que sabemos de álgebra, podemos tratarlo como una simple multiplicación de binomios. Yo quiero que veamos una cosa antes de pasar a la resta de números complejos y a la división de números complejos. Y es que esta definición que tenemos aquí realmente es una definición, digamos, lógica en el sentido de que si Z1 y Z2 son números reales, esta multiplicación se traduce en la multiplicación de números reales. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito. Sí, vamos a bajarlo hasta aquí. Ejemplo, creo que este es el 3. Ejemplo 3. Digamos que Z3 va a ser igual a A,0 y Z4 va a ser igual a B,0. Vemos que son números reales puros, como dijimos en el video anterior. Y digamos que yo quiero sumarlos primero. Los vamos a multiplicar y a sumar. Digamos que Z3 más Z4 es igual a... ¿Cómo dijimos que es la suma? Bueno, sumamos parte real con parte real. Entonces A más B. Parte imaginaria con parte imaginaria. 0 más 0. Pero al final esto lo que me da es A más B, 0. Es decir, me da el número real puro A más B. Por tanto, la suma de números complejos es igualita a la suma de números reales. Fíjate que no apareció por arte de magia un número imaginario o algo así. Porque si yo sumo los números reales, a mí no me sale por ninguna parte un número imaginario, ¿cierto? Vamos a ponerle una A aquí y vamos a poner una B acá. Ahora vamos a decir Z3 por Z4. Este puntico significa multiplicación. Entonces es A por B. La parte real, recordamos de la fórmula, este por este, negativo este con este, 0 con 0, coma, A por Y2, X1 por Y2, que es A por 0, más 0 por B, 0 por B. ¿Y qué tenemos aquí? Pues que esto es igual a B, 0. Claro, porque esto es 0, esto es 0, 0 más 0 es 0, y esto es 0. A B
es menos AB menos 0 es AB. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esto es igual a que multipliquemos solamente las partes reales. Es decir, que si hacemos que la multiplicación de complejos, cuando tenemos la parte imaginaria igual a 0, simplemente se traduce en una multiplicación de números reales. Esto es como que en cierto sentido, esas operaciones de números complejos extienden a los números reales, como si todo lo que hagamos con los complejos, en cierto sentido ya lo estábamos haciendo con los reales, solo que ahora estamos tomando en cuenta un factor imaginario. Bien, ya luego de haber dicho eso, vamos a pasar a la resta de los complejos y a la división. La resta se define básicamente de manera análoga a la suma. Sea z1 y z2 los números complejos con los que hemos estado tratando, definimos su diferencia de la siguiente manera. La parte real de z1 menos la parte real de z2, coma, la parte imaginaria de z1 menos la parte imaginaria de z2. Vemos que esto es bastante natural, al igual que la suma de números complejos. Vamos a poner este número complejo aquí y vamos a decir que z2 es igual a 4,5 y vamos a realizar la resta de estos números complejos, de estos dos que tenemos aquí. Entonces decimos menos 3 porque esto es negativo 3, menos, aquí hay un menos por la fórmula, menos 4, y luego 8 menos 5, 8 menos 5, y esto es igual a negativo 7 o menos 7, y esto es igual a 3. Y eso es todo. No hay mucho que ver realmente en la resta, es bastante intuitivo, al igual que la suma. Ahora vamos a pasar a la última operación que vamos a ver, que es la división. La fórmula para dividir dos números complejos es un poquito larga como para uno aprendérsela así digamos, de memoria. Uno generalmente lo que hace es que simplemente enseña una regla práctica para dividir números complejos. Si por ejemplo tenemos z1 sobre z2 y queremos hacer esta división, básicamente eso va a ser igual a z1 sobre z2 multiplicado por z2 sobre z2, pero el conjugado de z2. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? Dado un número complejo, sabemos que z1 habíamos dicho que era igual a x, y. Entonces, el conjugado de z1 va a ser igual a x, menos y. Es decir, que el conjugado de un número complejo es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Un ejemplo de esto, antes de hacer un ejemplo de división, vamos a entender bien qué es el conjugado, porque lo vamos a utilizar para, para la división. Imagínate, visualiza esto como tu fórmula de división. Claro, esta fórmula realmente no te dice mucho, solamente te dice cómo operar, pero no te dice cuál va a ser el resultado. Eso lo vamos a ver en un minuto. Vamos primero a tener un par de ejemplos de conjugados. Sea z, no sé, sea z3 igual a 8, vamos a poner este 8 más bonito, 8,9. Entonces el conjugado de z3 va a ser igual a 8, menos 9. Veamos otro ejemplo, z4. Vamos a escribirlo ahora en notación binómica. Es lo mismo. Si yo escribo 8 más 9i, entonces su conjugado es 8 menos 9i. Es lo mismo todo, pero es bueno que uno se acostumbre a escribir a veces las cosas en sus distintas formas, porque a veces una te conviene más que la otra. Y realmente para la división vamos a utilizar la forma binómica. Vamos a decir 2 menos 4i. Pues el conjugado de este número imaginario sería menos 2 más 4i, porque recuerda que solamente le cambiamos el signo a la parte imaginaria, a la parte real no importa, la dejamos igualita. Vamos entonces a hacer esto, vamos a dividir dos números complejos. Yo no me voy a poner a hacer la fórmula, digamos, general de la división de dos números complejos, sino que yo simplemente voy a tomar un ejemplo y los vamos a dividir.
Así que, ejemplo de división de números complejos, sea z1, vamos a definirlo como 2,3 y sea z2, digamos, no sé, 4,5. Vamos a dividir esos dos números. Vamos a hacer un poquito de espacio. Recordamos que para dividir dos números complejos dijimos que los íbamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces vamos a decir 2,3 lo vamos a escribir en su forma binómica, porque nos conviene más para lo que vamos a hacer. Entonces es 2 más 3i y el denominador será 4 más 5i. Ahora vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador es 4 menos 5i, porque lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces vamos a hacer esto aquí abajo. Vamos a trazar una raya un poquito grande aquí y vamos a decir 2 por 4, 8. Esto es simplemente una multiplicación de binomios. Es más, vamos a expresarlo mejor. Vamos a escribir 2 más 3i, vamos a hacerlo paso por paso. 4 menos 5i. Claro, porque en una multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 4 más 5i aquí abajo, 4 menos 5i aquí abajo. Entonces ahora sí vamos a empezar a multiplicar. Ya sabemos multiplicar números complejos, es como multiplicar binomios en álgebra. Así que vamos a decir 2 por 4, 8. 3 por 4, 12, más 12i, 2 por menos 5, menos 10i, y menos 15i al cuadrado, porque tenemos 3 por 5, 15, y i por i cuadrado. Vamos a extender esta rayita para acá. Y aquí tenemos una diferencia, la suma de un producto, de un binomio con suma y diferencia, y sabemos que eso es igual al cuadrado de esta menos el cuadrado de esta. Entonces vamos a decir 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado por i al cuadrado. Lo que pasa es que vamos a decir 4 por 4, pero luego vamos a decir 4 por menos 5, que sería menos 20. Pero aquí vamos a decir 5 por 4, que sería más 20i. Y ese 20 menos 20 va a dar 0. Entonces estos números, los 20, se van a cancelar entre sí. Solamente nos quedaremos con el 4 por 4 y con el 5 por menos 5, que sería menos 5 cuadrado, menos 5 al cuadrado por i al cuadrado. Pero esto va a ser igual a 8 más 2i, porque 12 menos 10 es 2. Y luego tenemos menos 15 por i al cuadrado, que es menos 1, como ya hemos visto. Entonces vamos a trazar nuestra rayita acá. Y tenemos la misma situación aquí abajo. Tenemos 16 menos 25, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, por i al cuadrado, que también es menos 1. Entonces tenemos 8 más 2i, menos por menos más 15, dividido entre 16 más 25. Y tenemos que eso es 23 más 2i sobre 41. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. La parte real va a ser 23 sobre 41 y la parte imaginaria va a ser 2i sobre 41. Y esa es la división de números complejos. Repetimos que para dividir dos números complejos simplemente debemos multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, y que el conjugado de un número complejo es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria.